la idea pues es que sigamos pues como trabajando el tema que les había dejado la vez pasada, que era todo el componente de neuroanatomía, sobre todo pues a la luz de los aspectos que ya hemos visualizado, que hemos venido pues como conversando en relación a la, digamos, al sistema nervioso, porque es importante que nosotros tengamos como más claridad frente a lo que estamos abordando. Recuerden que igual, pues yo lo que espero de este curso es que ustedes hayan repasado muy bien todo. Justo ahorita, pues a las 8 de la mañana que estaba con el otro grupo, eh, se me olvidó pues como comentarles algo desde el principio, entonces voy a aprovechar con ustedes y les voy a decir pues de entrada lo que, digamos, sí, digamos como unas recomendaciones frente a un adecuado desarrollo de cualquier tema. Y es que mantengan siempre como tres momentos claves en cualquier tema que ustedes vean, en cualquier cosa. Básicamente, incluso pues si ustedes notan allí en el campus virtual, yo ya se los pongo, pero siempre preparen la clase, siempre revisen el tema que vamos a ver en la clase. Todo está en campus virtual incluso, clase por clase, como desmenuzado. Pero entonces preparen eso, no vengan como en blanco. Y vengan con preguntas. Es muy importante que lleguen con preguntas y yo cuando entonces hable del tema, pues ustedes obviamente aprovechen y hacen sus preguntas o esas, no necesariamente preguntas, pueden ser algunos comentarios, no hay problema con eso, pero pues que obviamente tenga mucho que ver con estas cosas. En la clase siempre pongan mucha atención, no se desvíen. Si ustedes tienen el celular al lado, eh, no vean nada adicional pues como de la clase. ¿Por qué se los digo de esa manera? Porque es que la atención es tan valiosa, o sea, la atención es una sola, o sea, no tenemos posibilidad de poner atención a dos cosas o más al tiempo. Cuando veamos incluso eso lo vamos a notar, pues lo vamos a analizar muy bien. De hecho, pues les adelanto parte de esa clase, pero como tenemos tan pocos recursos cognitivos. O sea, nosotros como humanos pues somos una especie muy potente en eso, pero tampoco es infinito. Entonces, ustedes no van a ser capaz de poder prestar atención a dos cosas al tiempo de la manera en que se requiere seriamente, por un lado. Y lo otro es que después de la clase repasen lo que se vio en las clases. Eso es muy importante. Memoricen cosas. No crean que es que el aprendizaje no es memorístico. Eso es falso, ¿cierto? Eso es mentira. No crean los que les digan esas cosas como tan populistas. Tengan una visión pues diferente a ese nivel crítico y les insisto que les va a ir mucho mejor. ¿Listo? Por lo demás, pues vamos a empezar en forma pues como el tema de neuroanatomía. La vez pasada, pues ya habíamos visto algunas, pues les recomendé una de las páginas que creo que es de las mejores que existe en el mundo frente al tema de neuroanatomía, pero pues obviamente ustedes pueden buscar muchas otras cosas, ustedes pueden apoyarse. También en el canal general del grupo, ustedes van a encontrar en la sección de archivos, van a encontrar dos libros y otros capítulos del libro. Eso es para que ustedes complementen la información, para que ustedes tengan más cosas, más datos y que puedan hacer pues como un mejor trabajo. Si bien yo les pongo los temas, hay unos libros básicos, descárguenlos o los pueden visualizar pues ahí mismo en el grupo, pero aprovechen que toda esa información está disponible. Listo. Entonces, dicho esto, recuerden que en el curso de neurociencia cognitiva, pues es muy importante entender el papel del sistema nervioso, por eso pues todo el tema de neuroanatomía. Sin embargo, pues ustedes en el curso de psicobiología, ustedes ya tuvieron pues que haber visto este mismo tema, entonces esta clase es como una especie de repaso de lo que ustedes ya debieron haber visto y leído. Entonces, pues básicamente les comento que cuando hablamos del sistema nervioso, de la estructura del sistema nervioso, vamos a estar entonces encontrando unos nombres súper raros, unos nombres muy extraños, pero son nombres que no son del todo intuitivos al principio, que los tienen que memorizar, realmente memorícenlos,
repítanlos muchas veces, encuentren recursos mnemotécnicos, hagan cavernas o cavernas no, catedrales mentales en las que ustedes puedan organizar como grupos de palabras que cada letra de la palabra les hable ese tema. Esas son estrategias para uno memorizar. Lo utilizan mucho los estudiantes de medicina, ¿cierto? Ellos hacen como especies de siglas o palabras comunes, palabras cotidianas, pero eso hace que no se les olviden las palabras porque son muchos nombres que van a, pues, que se van a aprender. Entonces no crean que es que simplemente es memoria prodigiosa, sino que es entrenamiento mental. Entonces para que lo tengan ahí presente, ¿cierto? Ya que ustedes están estudiando psicología, pues aprovechen la misma psicología y hagan esas estrategias, hay muchas. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando vamos a estudiar pues, todo el tema del sistema nervioso? Pues primero vamos a encontrar nombres raros. Esos nombres, pues en esencia, se dieron en principio porque se parecían a ciertas cosas del mundo, se parecían a almendras. Entonces, lo que se parecían a almendras le decían amígdala. Eh, Hay una parte que se parecía a un caballito de mar, entonces le pusieron hipocampo. Hay una parte que parecía como un puente, entonces le pusieron pons o puente. Y así como diferentes términos que ustedes van a ir como encontrando, que son muy comunes. Pero esto pues lo vamos a ir mirando poco a poco para poder tenerlo más claro. Lo primero es entender esas denominaciones raras, esas denominaciones que les he venido comentando, como a qué hacen referencia. Si de pronto ustedes ven muy pequeño esto de acá, ustedes pueden utilizar con el mouse, con el teclado y el mouse, la combinación de control más el scroll del mouse. Ustedes pueden acercar o alejar la pantalla de Teams para que lo tengan ahí presente. Si es en celular, no sé bien cómo, creo que es dándole ampliación pues con los dedos, pero ahí sí pues no recuerdo. Creo que sí es así. De todas maneras, lo fundamental acá es que ustedes tengan la claridad de estos términos, eh, digamos que están allí en la pantalla, porque pues en esencia ustedes tienen que, ustedes ven allí como una línea, ¿cierto? Tracen una línea en, pues o incluso miren pues como este que está lateral, tracen una línea y esa línea la vamos a llamar neuroeje. ¿Listo? Es decir, la localización del sistema nervioso la vamos a empezar a entender en relación al neuroeje. Eso es una línea imaginaria que hacemos a lo largo de la médula espinal hasta la parte frontal del encéfalo. Entonces, esa línea imaginaria la tenemos en cuenta porque a partir de eso es que vamos a empezar a nombrar cosas. ¿Listo? Vamos a ver arriba el cocodrilo, es un cuadrúpedo, abajo pues los humanos. Ese es importante porque vamos a ver que en los humanos, en la cabeza, los nombres van a ser como un poquito diferentes o va a ser como un poquito más confuso. Mm, el cocodrilo, pues o cualquier cuadrúpedo, pues vamos a ver que en esa línea, ¿cierto? En esa línea vamos a ver unos nombres. Entonces, los dos primeros serían ventral y dorsal. Pues puede ser cualquier otro, yo empiezo por ahí. Pero entonces ventral significa vientre. ¿Listo? Significa vientre. Y es porque del neuroeje hacia el vientre. ¿Listo? Entonces todo lo que ustedes vean como ventral es porque tiene ese nombre, vientre. Y de la línea del neuroeje hacia la parte de arriba o hacia la espalda, ¿cierto? Se va a llamar, o hacia el dorso, se va a llamar dorsal. Es decir, simplemente el dorso, si es hacia el dorso, lo llamamos dorsal. Si es hacia el vientre, llamamos ventral. Entonces, tendríamos esas dos denominaciones inicialmente. ¿Listo? Y tienen que ver con él. Se utilizan, las palabras vienen del latín. Para nosotros puede ser como más sencillo, de pronto en inglés, pues la cosa no es tan natural, pero pues como nosotros, como nuestro idioma viene del latín, pues se refiere sobre todo a eso. ¿Listo? Eso es lo dorsal y lo ventral. ¿Listo? En los cuadrúpedos sería hacia el vientre, es decir, hacia abajo, y dorsal hacia arriba, hacia la espalda.
Nosotros, en los seres humanos, la cosa va a ser un poquito más enredada porque es que nosotros tenemos una postura erguida muy diferente, ¿cierto? Muy diferente. Pero finalmente hacemos, digamos, pues evolutivamente hemos tenido esto, pero la médula sigue estando ahí. Entonces, la médula hacia el vientre se llama ventral, la médula hacia el dorso se llama dorsal, la misma cosa. Pero si ustedes notan, cambia un poquito. Siempre piénsense como, pues, como si ustedes estuvieran así, pues, como en cuatro patas, eh, y van a encontrar, pues, como que igual, pues, vamos a ver como cosas muy similares a las de los cuadrúpedos. Lo que pasa es que nosotros no acostumbramos tener esa postura, ¿cierto? Son en momentos muy específicos que se hacen, los bebés gateando la utilizan, pero pues es bastante diferente. Pero cuando se hace el momento de la postura erguida, pues ya las cosas cambian mucho. Pero siempre tengan en cuenta eso. Si es en otros animales, vientre, ¿cierto? Ventrales hacia abajo, dorsales hacia arriba. Pero creo que el término vientre y dorso o vientre y espalda ayuda mucho más a identificar esos nombres. Esos son los dos primeros. Adicional tenemos rostral y caudal. Caudal, o más bien rostral, pues es así, es muy fácil, ¿cierto? Es hacia el rostro. Es decir, todo lo que esté en la línea del neuroeje hacia el rostro lo vamos a llamar rostral. También se utiliza el término anterior. ¿Listo? Anterior. De hecho, es el más común. Y caudal significa hacia la cola. Entonces, como nosotros no tenemos cola, pues a veces es como difícil el nombre, pero piénsense, es en términos de especies, ¿cierto? En términos evolutivos, en términos de somos seres vivos. Entonces, tendríamos el término caudal, que es hacia la cola, o también lo que entendemos como posterior. ¿Listo? Como posterior. Entonces tenemos ventral dorsal, anterior posterior, o también rostral y caudal. Esos son términos muy comunes, y ustedes los tienen que memorizar. Yo sé, pues, que eso ya lo vieron antes, pero es importante tenerlo en cuenta. También hay otros términos asociados que ustedes ven allí en la pantalla que tienen que ver también con la línea del neuroeje. Y es que mientras más cerca está el neuroeje, se llama medial, y esto es la línea medial, y mientras más lejano esté del neuroeje, se llama lateral, es decir, hacia los lados o hacia la mitad. Entonces también es muy sencillo entenderlo. Es bastante sencillo entenderlo. También hay otros términos que ustedes pueden encontrar, y es, por ejemplo, superior e inferior. ¿Listo? Este, pues básicamente, superior es encima, inferior es por debajo. No quiere decir que sea más o menos, que pues podría alguien entenderlo de esa manera. No, es que está por encima y por debajo. Superior es sobre, inferior es debajo. ¿Listo? Es eso. Entonces tendríamos nosotros esos términos. También hay un término asociado, no está acá, y es cuando hablamos de si está en el mismo lado, hablamos de ipsilateral, y si está en lados contrarios, hablamos de contralateral. ¿Listo? Si está en lados contrarios, contralateral, y en el mismo lado, ipsilateral. Y estos son los primeros términos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ¿me repites porfa los cruces? Sí, si es en el mismo lado, se utiliza ipsilateral. Sí, Y si es en lados contrarios, se llama contralateral. De listo. hecho, ustedes ven que es como el mismo, es como que si yo estuviera repitiendo las palabras, ¿cierto? Sí, Contralateral, es decir, contrario, lados contrarios. Pero se utiliza, es la palabra contralateral e ipsilateral. Ipsi es, también se utiliza homolateral, pero no, pues digamos es más común encontrar la palabra ipsilateral. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero acá. Los segundos son los planos, ¿cierto? Los planos. En la página que yo les di antes aparecen pues una gran cantidad de planos diferentes. Ustedes los pueden mirar para un lado y para otro. Hablamos de tres tipos de planos. Esos tres tipos de planos básicamente es la forma en que
se ha entendido la comunidad científica, la comunidad académica, para poder pues, visualizar mejor cada una de las partes anatómicas. En este caso, pues nos vamos a centrar en el encéfalo, pero se utiliza en general en anatomía. Esto en anatomía es donde se utiliza casi siempre. Entonces, vamos a ver que tendríamos nosotros digamos, una cantidad diferente de formas de hacerlo, pero, es decir, nosotros podríamos hacer planos o cortes diagonales, pero finalmente no es la manera en que se viene trabajando. Se manejan tres tipos de planos. El primero es el plano sagital, que es el que ustedes ven acá en la mitad a la derecha. ¿Cómo es un plano sagital? Un plano sagital es una manera de entenderlo, es una manera que básicamente es perpendicular a la base o al suelo y paralelo al neuroeje. Es decir, si ustedes hacen la línea del neuroeje, un plano sagital es como a los lados de esa línea, ¿cierto? En paralelo. Y es perpendicular al suelo, ¿cierto? Es decir, en 90 grados lo vamos a encontrar ahí, no paralelo, sino que vamos a encontrar que es perpendicular, no paralelo, sino como las dos grandes diferencias. Plano sagital divide siempre en dos mitades. En este caso, vamos a encontrar, por ejemplo, ustedes ven acá en la imagen el hemisferio derecho, ¿listo? Y acá está igual de lado, en el hemisferio izquierdo. Entonces, el plano o el corte que se hace permitiría ver en dos dimensiones, permitiría ver, digamos, como lo que ocurre en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Igual uno puede hacer planos dentro de un hemisferio, puede mirar partes de, y eso sigue siendo plano sagital. ¿Listo? Plano sagital. Entonces, por eso pues se hace importante entender ese primer corte. También tenemos el segundo, tendríamos un plano transversal. El plano transversal es el que ustedes ven, que también se nombra coronal. Listo, también lo nombran coronal. Sin embargo, pues yo he encontrado como diferentes denominaciones. La verdad es que es muy atípico a veces como encontrar nombres allí. Por eso pues prefiero además los que están acá en el libro, pues en el documento que les paso. Y encontramos es que se ve de esta manera. Es decir, es como si hiciéramos los cortes incluso se visualiza de atrás hacia adelante. Obviamente se podría de adelante hacia atrás, pero se tiende a visualizar de atrás hacia adelante. ¿Qué permite el plano transversal? Permite que tengamos una visión de los dos hemisferios. ¿Listo? Al tiempo. Incluso que podamos como comparar, ¿cierto? Comparar cada uno de los dos lados, y por eso pues es tan importante tenerlo ahí en consideración. ¿Listo? Eso pues es importante esta parte. Y tendríamos, bueno, en términos más técnicos, ese plano transversal es básicamente es como un ángulo recto al neuroeje. ¿Listo? Un ángulo recto al neuroeje. Y tendríamos nosotros, pues obviamente, otro tipo de consideraciones. En particular, bueno, y el otro plano sería el plano axial o plano horizontal. También se le nombra así. Ese plano horizontal, ese plano horizontal nos permite visualizar como de arriba hacia abajo. ¿Listo? De arriba hacia abajo. De esa manera tendríamos pues como una mejor visualización. Esperen, yo les pongo por acá una imagen adicional para que se guíen. ¿Listo? Con los nombres. Aunque lo mismo, pues realmente. Y tendríamos entonces nosotros una visión, como les digo, de arriba hacia abajo. Se llama plano horizontal, también se le encuentra como axial.
horizontal pues es como más se encuentra como en algunos libros de texto, y lo que les digo es que permite ver, como ustedes ven acá, ambos hemisferios, pero en este caso de arriba hacia abajo. Entonces es un contraste muy diferente porque nos permite visualizar, obviamente de una forma completamente complementaria a las anteriores. Entonces tendríamos esos tres planos o esos tres cortes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de eso? Ninguna. Bueno, mejor. Al momento no, Excelente. profe. Excelente, mucho mejor. Para el examen queda más bueno. Mentira, no, si tiene alguna duda me dicen. Bueno, entonces tendríamos los tres cortes y las principales denominaciones que se hacen en neurociencias. Eh, Sin embargo, tengan claro, por ejemplo, cuando vamos a la médula espinal, vamos a encontrar que acá se hace un plano transversal y se ve, ¿cierto? Y pareciera, ustedes me pueden decir, es que eso parece un plano horizontal, un plano axial. Sí, sí parece, pero es que recuerden que es que, así como veíamos acá, es que acá encontramos un ángulo de 90 grados porque la cabeza gira, es decir, cuando nos tocó estar erguidos, la cabeza no podía mirar, pues no era estratégico mirar hacia el cielo, mirar hacia arriba, entonces había que voltear, pero había que mantener siempre la vista hacia el frente y eso hace entonces que tenga esa consideración. Pero el corte sigue siendo transversal, aunque coincida con un plano horizontal de la cabeza, en la columna o en la médula va a ser un plano transversal o coronal, pues que equivale. ¿Listo? Pero se maneja más pues transversal. Eso puede ser confuso, pero es importante que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Ahora bien, tendríamos nosotros ya la principal división, que es la principal división de lo que es el sistema nervioso. Con el sistema nervioso, lo que es importante es tener, un momento por favor, lo que es importante, como les decía, es tener las divisiones muy claras, ¿cierto? ¿Cómo se ha venido haciendo la división? Entonces, con las divisiones, lo que miraríamos nosotros, entonces, es que lo primero, pues es esta división que ustedes ven acá entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Acá vamos a ver en principio, pues que el sistema nervioso central no es el cerebro, es el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico son los nervios y los ganglios periféricos. Esta es la principal división que se establece. Luego vamos a mirar esta división anatómica, luego vamos a mirar una división funcional para poder entender mejor la parte psicofisiológica. Sin embargo, pues antes de adentrarnos allí, vamos a mirar que el sistema nervioso central pues va a estar protegido, o más bien pues va a estar cubierto por huesos, el sistema nervioso central. El periférico pues va a tener como pues tampoco es que esté desprotegido, pero el sistema nervioso central definitivamente tiene mucha más protección, tiene mucha más, pues tiene más cosas y allí vamos a encontrar una gran cantidad de asuntos. Lo primero es que pues obviamente hay una protección digamos, del sistema nervioso central, de huesos. Esos huesos, pues, se van a llamar cráneo en la cabeza y se van a llamar vértebras, ¿cierto? Columna vertebral, y se va a encontrar en la parte de la médula espinal, va a estar protegido allí por huesos, es decir, ya vamos a encontrar fuerza allí. Pero ustedes saben que hacia afuera, pues, nuestros huesos están recubiertos, pues, de músculos, bueno, en este caso, pues en la cabeza sería pues el cuero cabelludo y obviamente el cabello, pues si uno tiene. Eso, pues fundamental. Ahora, el encéfalo no es solamente pues neuronas, hay glías, ¿cierto? Hay otras células de soporte, hay unas células
hay demasiadas células diferentes, pero obviamente el protagonismo se lo, pues, lo tienen las neuronas. Y eso mantiene, y ese encéfalo se mantiene flotando, ¿listo? Se mantiene flotando allí. ¿En qué flota? En líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? No se sostiene o no está apoyado, sino que está flotando, ¿listo? Está flotando. Entonces es importante tenerlo ahí. Entonces, en primer lugar eso. Ahora, el encéfalo recibe el 20% aproximadamente, el 20% del flujo sanguíneo. Eso es importante porque es que el encéfalo siempre va a recibir algo ahí. Por ejemplo, en los músculos a veces eso varía, en otros órganos varía, pero el encéfalo siempre requiere eso porque el encéfalo no almacena combustible, no almacena glucosa y necesita ese oxígeno. Entonces, por eso se requiere oxigenación constante y eso se lo va a dar el flujo sanguíneo. ¿Listo? Si uno pierde, digamos, si uno pierde oxígeno o no recibe oxígeno en el encéfalo, en 6 segundos uno puede perder la conciencia. Y obviamente, más tiempo de eso, en varios minutos, se pueden hacer daños masivos. Entonces, por eso, pues, es importante que se mantenga activo. Ahora, como les decía, pues, se mantiene entonces el sistema, se mantiene como les decía, pues como protegido por lo que llamamos las meninges. Las meninges son son una protección, son unas cubiertas protectoras, y esas cubiertas protectoras son tres, ¿cierto? Son tres capas. La dura madre, ¿listo? La dura madre, la membrana aracnoides o la aracnoides y la pía madre. Dura madre significa madre dura. Pía madre significa madre piadosa o madre débil. Eso es lo que significa. Eso es un nombre, pues obviamente ya ustedes saben que eso viene pues desde el latín. Tampoco es que mucho lío. Y aracnoides también viene del latín de perdón, del griego aracné, que significa araña. Y básicamente es porque tenemos la dura madre, que es el cráneo, la dura madre, pues es una capa más dura, y tendríamos nosotros, debajo de la dura madre, tendríamos esa aracnoides. Debajo del aracnoides, que pues si se llama así es porque son como telarañas, tenemos un espacio subaracnoideo, y allí tendríamos pues como un montón de, de ramificaciones, ¿cierto? Como tipo de telaraña. Y abajo de eso la pía madre, y en la pía madre se encuentran, pues digamos, como vasos sanguíneos pequeños. ¿Listo? Se encuentran ahí en la pía madre. Ya luego de eso tenemos en forma el encéfalo. Pero lo primero es entender que esas zonas, ¿cierto? Esas meninges van a proteger. ¿Listo? Van a proteger. ¿Alguna pregunta? Eso es sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico tiene dos capas de meninges fusionadas, sin embargo, pues en general pues tienen la misma función, tienen la misma característica, y esos nombres recuerden que vienen sobre todo pues del latín y del griego para poder pues entender todo lo que ocurre. Ahora, a la derecha tenemos una imagen del sistema ventricular. El sistema ventricular entonces lo que involucra es cómo se mantiene ese líquido cefalorraquídeo. Ustedes, como les dije, pues ustedes saben que el encéfalo está flotando. Eso que flota, como les decía, pues es el líquido o en lo que está flotando, es el líquido cefalorraquídeo. El encéfalo es muy blandito, parece como una gomita, pues o muy grande, pues, pero es como gelatinoso y pesa 1400 gramos. Como es tan delicado, entonces requiere esa protección y si no estuviera flotando, no es capaz de sostenerse en su propio, perdón, no es capaz de sostenerse pues como en su propio peso.
Es decir, se aplastaría a sí mismo y se dañaría. Si no hubiera ese líquido, pues pesaría por ahí 80 gramos. Ah, bueno, y lo de 1400 gramos es sobre todo en hombres. En mujeres tiende a ser 200 gramos menos. mm, por más pues que uno quiera decir que esto lo que uno se siente identificado, realmente hay diferencias básicas en este estilo. Obviamente la identificación de género es una cosa, el sexo es otra, pero pues para que lo tengan también en cuenta, y es que estos son como asuntos muy claros. Y piénsenlo así, en promedio, a sus edades, las mujeres pesan entre 50 a 55 kilos. Obviamente, pues uno puede pesar lo que quiera, pero bueno, y en hombres, en sus edades, más o menos entre 60 a 65 kilos. Un poquito más de eso, pues y obviamente, pues, y a medida que va aumentando la edad, el mismo cuerpo, pues no tiene la misma forma de alimentarse y otras cosas, entonces tiende a aumentar un poquito más. Sin embargo, lo que encontramos es que ese sistema, como les decía, requiere pues como una alimentación muy adecuada. Para eso entonces hablamos del sistema ventricular, porque en el sistema ventricular se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? El líquido cefalorraquídeo se produce en el plexo coroideo. Pues es allí pues como donde surge, y el plexo coroideo se encuentra en los ventrículos laterales, como les decía. Bueno, perdón, en los ventrículos. Tenemos 4 ventrículos. Esos 4 ventrículos, ¿listo? Esos 4 ventrículos no se llaman 1, 2, 3, 4, sino que se llaman ventrículos laterales, los dos, y tercer y cuarto ventrículo, ahí sí. ¿Qué es un ventrículo? Es como una panza, ¿cierto? Y básicamente allí hay una cavidad. ¿Llena de qué? Pues de líquido, ¿cierto? El líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros tenemos acá diferentes planos. Ustedes ven pues sagital, bueno, todo lo que ya, horizontal, transversal. Ustedes pues ven allí pues como como si fueran cosas diferentes, pero realmente lo que nosotros tenemos acá es vistas desde diferentes lugares. Entonces, miren acá a los lados tenemos los ventrículos laterales, pero esos ventrículos laterales, aunque parecen, eh, digamos, solamente así como hacia los lados, realmente son muy grandes, ¿cierto? Este cuerno que está acá, pues miren que viene desde el frontal y se va pues hasta el occipital, pues por acá, pero atraviesa toda esta zona. Luego de eso, de los laterales, mírenlos acá como aparecen en este plano de acá abajo, ¿listo? Pero eh, tendríamos nosotros todo lo que es, perdón, yo miro algo acá, no, todo lo que es ya los otros dos ventrículos, que serían el tercer ventrículo, obsérvenlo acá en la mitad, ¿listo? En la mitad, acá está, acá se ve más chiquitico, se ve como una linecita, pero es más grande. Y el cuarto ventrículo como un rombo, acá en esta vista de la derecha, como un rombo, acá se ve también muy bien, y tendríamos pues los 4 ventrículos, y entre el tercer y cuarto ventrículo tenemos el acueducto cerebral, es un tubito, ¿cierto? Es un canal que lleva ese líquido. Incluso miren acá, digamos, el camino. Ah, bueno, si ustedes quieren acercar, denle, recuerden, control y scroll, por si lo ven muy pequeño. Pero básicamente lo que vemos es que el líquido cefalorraquídeo surge del plexo, el plexo coroideo y comienza a moverse, ¿cierto? Por todos lados. Empieza a moverse por muchos lados, va canalizándose y eso hace que se alimente adecuadamente todo el encéfalo. ¿Listo? Cuando hay una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, la cabeza empieza a ensancharse. Esto ocurre mucho con los niños. eh, y obviamente, ¿cierto? Y obviamente, pues finalmente se, se genera un problema que se llama hidrocefalia. Y es que la cabeza, recuerden que cefalia es cabeza, o pues el término céfalo
es cabeza, y hidro, pues obviamente agua. Entonces, mucha agua en la cabeza, pues genera esas dificultades adicionales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Y ese exceso de líquido en el encéfalo, ¿cómo se produciría? No, simplemente es una producción anormal, ¿cierto? Simplemente es una producción anormal. Antes, pues efectivamente, ¿cómo se resuelve eso? Se generan válvulas para regular la presión, ¿cierto? Simplemente se eliminan, ¿cierto? Son como tubitos internos que ¿cierto? Se hacen cirugías y se logra entonces sacar el exceso de líquido. Se mantiene ahí pues como ciertos niveles, cierta presión, porque pues si hay mucho líquido, pues la presión aumenta, entonces se tiende a sacar el agua de esa manera. ¿Listo? Igual la hidrocefalia es bastante, pues ya no es tan común y se detecta muy rápido, entonces, pues porque antes uno veía más niños con hidrocefalia, listo, ahorita pues no tanto, aunque no tengo datos precisos de prevalencia, sí, sí se alcanza a ver pues que hay eh, como mucha más atención rápida frente a estos temas, listo. Entonces tendríamos esto. Yo acá les tengo un video, voy a compartirles la pantalla completa. Ah, perdón, era este. Entonces está. Pongo el audio. Ahora sí. Cada hemisferio cerebral contiene una cavidad, el ventrículo lateral, con líquido cefalorraquídeo. El ventrículo lateral tiene un cuerno anterior, un cuerpo posterior y un cuerno inferior. El cuerno anterior se encuentra en el lóbulo frontal. El cuerpo se encuentra en el lóbulo parietal. El cuerno posterior se encuentra en el lóbulo occipital. Y por último, el cuerno inferior se curva hacia abajo y adelante en el interior del lóbulo temporal. Para observar el punto en el que se comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, rotamos hasta obtener una vista medial. La comunicación se encuentra aquí en el foramen interventricular. Para estudiar cómo se comunican los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, observaremos un encéfalo que ha sido dividido en la línea media. Se muestra un corte en la línea media a través del tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. Esta porción de tejido vascular en el techo del ventrículo constituye el plexo coroideo, que produce el líquido cefalorraquídeo. Aquí se encuentra el foramen interventricular conectándose con el ventrículo lateral. El plexo coroideo discurre a través del foramen y se continúa hasta el ventrículo lateral. El líquido cefalorraquídeo que se ha formado en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo circula a través de este estrecho conducto, el acueducto mesencefálico o cerebral, y alcanza el cuarto ventrículo. El líquido emerge del cuarto ventrículo a través de tres aberturas, las dos aberturas laterales, la derecha se encuentra en la profundidad de esta hendidura, y la abertura medial, que se encuentra en la línea media aquí. Es más fácil visualizar la abertura medial en esta disección. Aquí se muestra en el velo medular inferior. Las aberturas laterales se localizan aquí. La abertura medial emerge entre el cerebelo y la médula oblongada aquí. Las aberturas laterales de cada lado emergen justo por debajo de los pedúnculos cerebelosos. Estas aberturas se dirigen hacia el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo y la médula espinal. Más adelante observaremos el lugar de absorción del líquido cefalorraquídeo cuando analicemos a los vasos sanguíneos. Regresemos a la cara inferior del encéfalo para la observación de las estructuras que forman el suelo del tercer ventrículo, que se encuentra aquí. Este es el quiasma óptico. Por detrás se localiza una estructura tubular que ha sido dividida, el infundíbulo, el tallo de la hipófisis. Estas dos prominencias constituyen los cuerpos mamilares.
Para estudiar la relación de la hipófisis con el encéfalo, observaremos un modelo intacto dividido en la línea media. Ya lo otro, pues no interviene, pues como les decía, pero es importante que ustedes tengan estos puntos de claridad, porque normalmente se trabaja mucho más. Son los otros elementos y no tanto la importancia ni de las meninges ni del sistema ventricular. El sistema ventricular va a ser muy importante entonces para llegar directamente a entender el sistema nervioso central, sobre todo en la forma en que se va desarrollando. Nosotros vamos a visualizar entonces las diferentes divisiones del sistema, pues en general del encéfalo, y vamos a luego a mirar un poco al final pues el tema de la médula espinal y el sistema nervioso periférico, como les dije ahorita. En las divisiones vamos a ir mirando poco a poco, y es que en el desarrollo, ¿cierto? Esto lo vamos a ir mirando todo, pero en el desarrollo humano vamos a encontrar pues como que se va desarrollando poco a poco, desde la concepción, van a pasar 18 días hasta que empieza a desarrollarse el sistema nervioso. Antes de eso no se desarrolla el sistema nervioso, pues obviamente hay otras cosas que se van desarrollando, pero se hace un mecanismo como una explosión, es en el momento del día 18, como les decía, desde la concepción. Hay personas, pues yo ahorita lo mencionaba, que dicen pues que de la concepción se puede hablar de una vida humana, pero realmente es que ni siquiera hay sistema nervioso. De hecho, pues se viene a considerar como tal, es alrededor, pues muchos días después, vamos a ver ahorita eso. Pero pues para que lo tengan muy claro, es que se requiere mucho tiempo de desarrollo y eso es un proceso pues como más bien largo. Lo que ocurre es que digamos, la parte más externa del embrión, ¿cierto? El dorso del embrión comienza a hacerse más grueso y forma una pequeña placa. En esa pequeña placa se generan unas crestas, más o menos ustedes ven, bueno, más o menos así como se ve acá, ¿cierto? Como esta figura de acá, ¿cierto? Esta figura de acá, más o menos pues así les digo, y esa, digamos, esa forma que está, pues lo que hace es que vamos a encontrar que se van uniendo, siguiendo una dirección como en tubo. A los 21 días, esas crestas que se van generando se fusionan, como les decía, generan un tubo. Ese tubo se llama tubo neural. ¿Listo? Tubo neural. Ese tubo neural es el que va a dar origen al encéfalo y a la médula espinal, pero sigue siendo un tubito, ¿cierto? Como unas pequeñas crestas. Esas crestas, de todas formas, se van a ir conectando, y a los 28 días de desarrollo es que se logra como cerrar adecuadamente esto y se divide en tres cámaras. Toda la parte que es rostral, ¿cierto? O anterior, se divide en tres compartimientos, que cada uno de esos compartimientos va a tener un desarrollo específico. Vean, ese desarrollo específico depende de los genes, para que tengan claro eso, depende de los genes, y que los genes estén protegidos, ¿cierto? Que no haya mutación de esos genes. Si no, pues no, si no hay desarrollo y pues no pasa nada, ¿cierto? Sí, al final no ocurre pues nada. O se genera un aborto. Recuerden que el aborto pues, también puede ser espontáneo. Entonces, tendríamos nosotros pues como esa configuración. Las tres partes en las que se divide inicialmente son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo y el rombencéfalo se van a dividir. Eso se van a dividir también. Pero al principio el prosencéfalo es de donde va a salir el telencéfalo y el diencéfalo, que va a ser pues como la parte más central o la parte pues como que más se estudia en psicología. Esas divisiones, como les mencionaba, se vienen a configurar en el día 28. ¿Listo? Más o menos en el día 28 desde la concepción. Y
cuando se avanza en el desarrollo, todo lo que es el prosencéfalo se va a dividir en unas partes independientes que se van a convertir en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo. Entonces, por ejemplo, eso va a ayudar a entenderlo como cada vez mejor. Y justo donde se acaba el tercer ventrículo, ¿cierto? Como donde está alrededor del tercer ventrículo, se va a convertir en el diencéfalo. ¿Listo? Se va a convertir en el diencéfalo. Entonces, primer ventrículo va a configurar todo lo del telencéfalo y pues los ventrículos laterales, y el tercer ventrículo va a hacer ese compartimiento con el diencéfalo. Todo esto ocurre, recuerden, como muy lento. De hecho, pues a las 10 semanas de la concepción, el encéfalo mide 1,5 centímetros, un poquito menos, 1,25 centímetros, muy pequeñitos como la yema de un dedo, y a las 20 semanas, es que ya se le alcanza a ver, como ustedes ven ahí en la pantalla, como pues se alcanza a ver así. Lo que pasa es que es de 5 centímetros, es decir, es muy pequeño, pero ya tiene la forma. A las 20 semanas es que uno ya puede decir, bueno, acá se desarrolló algo. ¿Cuándo termina de desarrollarse esto? Sobre todo esta parte acá frontal, a los 21 años desde el nacimiento. Listo, desde el nacimiento. Hay quienes dicen que el ser humano es desde la concepción, como les decía. Hay otros que dicen que es desde el nacimiento, que se puede considerar humano. Y eso tiene que ver con la autonomía necesaria para generar, pues, como el desarrollo, como les decía, ¿cierto? A eso se refiere sobre todo. Entonces, eso es lo principal. Obviamente, pues tiene muchas más cosas, pero sí quería era como mencionarles que de estas divisiones, ¿cierto? De estas divisiones, esto se hace en el feto, ¿cierto? Pues, desde que estamos en el vientre hasta que se configura de esta manera y empieza a ensancharse, empieza a crecer, a desarrollarse, y ese desarrollo tiene que ver con la cantidad de neuronas y de células que empiezan a estar allí, pues, como implicadas. Obviamente, pues para eso es el tema del embarazo. El embarazo lo que hace es que madura no solamente esto, sino pues todo el cuerpo, lo empieza a madurar, pero ya ustedes saben pues que se requiere bastante tiempo después del nacimiento, es decir, después de que sale del vientre de la mujer. Después de que sale, pues no hay, pues así es que debe ser, pues cierto, no hay otra característica allí. Entonces tendríamos nosotros pues como esta situación, y zonas que están relacionadas pues como con cada uno de estos componentes. Del telencéfalo, entonces vamos a evaluar finalmente la corteza cerebral, los ganglios basales, el sistema límbico. Del diencéfalo el tálamo y el hipotálamo, del mesencéfalo el textum y el tegmentum, y ya luego del rombencéfalo, pues empieza el metencéfalo y el mielencéfalo. Del metencéfalo entonces tenemos el cerebelo, el puente, y ya luego pues del mielencéfalo ya vamos a estar hablando es del bulbo raquídeo. ¿Listo? Que son los que están allí dibujados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, tengo una de ahorita. ¿De qué es que está compuesto el líquido cefalorraquídeo? No, el líquido cefalorraquídeo se extrae digamos, es como si fuera plasma, ¿cierto? El líquido cefalorraquídeo es como si fuera plasma sanguíneo, entonces no es rojo, sino que es como medio transparentoso. ¿Listo? Y obviamente es una cantidad de nutrientes, una cantidad de cosas diferentes. ¿Listo? Sí. Pero entonces, por ejemplo, el sistema ventricular son como esos espacios donde no hay masa cerebral, ¿cierto? Se forman como, están todos pues cubiertos de este líquido, pero serían como esos espacios, podría decirse así, donde no hay masa cerebral. No, exacto. De hecho son cavidades. Son cavidades. Exactamente, son cavidades, y de todas maneras, pues, por eso ustedes en la imagen, ustedes veían que no hay,
pues como que no hubiera nada ahí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que ya se sacó el cerebro, ¿cierto? Ya se sacó el encéfalo, entonces es por eso pues que se hace de esa manera. ¿Listo? Acá estoy buscando exactamente como ¿cierto? Como qué es lo que contiene líquido cefalorraquídeo y realmente pues es que, pues como es parecido al plasma sanguíneo, realmente tiene muchos niveles de electrolitos, acá estoy mirando, tiene mucho sodio, tiene temas de cloro, o pues altos niveles de cloro, de iones de cloro. Mm, nada, pues realmente es como eso, pues como específicamente. Seguramente pues ya un análisis pues más específico lo dará. Acá estoy mirando más. Eh, tiene pues agua, glucosa, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. El pH es de 7.3 de una vez. Pero pues obviamente eso lo que implica es que tiene muchas cosas, ¿cierto? Tiene, como les digo, pues tiene yodo, tiene vitaminas de complejo B, bueno, y una gran cantidad de nutrientes adicionales combinando pues lo que es sodio, potasio, cloro. Y esto es muy importante porque recuerden que las neuronas, la comunicación interneuronal está relacionada con eso mismo, con sodio, potasio, son las principales, calcio también, el cloro no lo tengo muy identificado, pues los iones de cloro, pero pues sí es muy importante para establecer pues la comunicación neuronal. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya mirando como el desarrollo del sistema nervioso central, vemos ya directamente que del prosencéfalo se divide en el telencéfalo y ahí vamos a encontrar uno de los principales sitios o uno de los principales lugares y es lo que más enseña, es la corteza cerebral. La corteza cerebral es casi que lo que uno entiende como cerebro, pero pues realmente no es el cerebro, ¿cierto? El cerebro es un poco más, pero la corteza cerebral se compone de unos lóbulos, ¿cierto? Unos lóbulos. Esos lóbulos son 4 y ya ustedes seguramente los identifican. Entonces hablamos del lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Esas zonas de los lóbulos claramente tienen como unas funciones adicionales, es bastante amplio, realmente pues hay mucha cosa ahí. Y finalmente pues la corteza cerebral tiene unas, digamos, ustedes ven como unos gorditos, esos gorditos llaman circunvoluciones, son abultamientos. ¿Listo? Y estas líneas que ustedes ven se llaman surcos y cisuras. También se llaman fisuras. Pero básicamente los surcos son hendiduras pequeñas y las cisuras o fisuras son hendiduras profundas. ¿Listo? Es eso. Y es porque, pues, obviamente hay más espacio ahí. En general, se mantiene de esta manera. Hay una gran cantidad de elementos allí y, sin embargo, pues lo más importante sería entender que hay unas áreas que están muy vinculados con la recepción de información de los órganos sensoriales, ¿listo? Que son las que llamamos las cortezas primarias, ¿listo? Las cortezas primarias. Entonces hay pues, visual, auditiva y somatosensorial, son 3. La visual ustedes la encuentran en el occipital, la auditiva en el temporal y la somatosensorial la encuentran en toda esta zona, en toda la mitad. ¿Listo? En toda la mitad. Bueno, ¿y qué es esta? Pues que ustedes ven como en azul. ¿Listo? En azul. Esas reciben información. Y hay un área primaria, que es la corteza motora primaria, y es la que controla el movimiento, ¿cierto? Eso es la principal del movimiento. Esta parte
se encuentra por delante de la corteza somatosensorial primaria, como ustedes ven ahí, y se conectan con los músculos en todas las partes del cuerpo. ¿Listo? En todas las partes del cuerpo. Entonces, ahí tendríamos pues como esa información pues como importante. Ahora, los lóbulos, pues ya ustedes saben que hablamos de los 4, frontal, pues parietal, temporal y occipital. Y hay diferentes funciones atribuidas allí. No todo pues es lo mismo, hay muchos asuntos a nivel cognitivo que son muy importantes, pero eso hace pues que las tengamos que tener ahí como muy, muy claras. Toda la parte frontal, en esencia, ténganlo pues como muy presente, y es que está vinculado directamente con la motricidad, ¿cierto? Con el control motor, tanto la corteza motora primaria como la corteza de asociación. Y vamos a ver que el temporal, la parte superior del lóbulo temporal, la corteza auditiva de asociación, y la parte inferior del temporal, la corteza visual de asociación, que se complementa con otra zona del occipital que también es de asociación. En el parietal es corteza somatosensorial asociativa en general, ¿cierto? En general, pero luego vamos a ver que hay asuntos cognitivos que combinan todo, ¿cierto? La cognición es mucho más compleja que lo muscular o que lo motor y lo sensorial. Entonces, por eso luego vamos a ver que hay redes neuronales bastante completas, bastante amplias. ¿Listo? Esto es la corteza cerebral. La corteza cerebral, entonces, es todo esto que está en colorcitos y se vincula justo con lo que está abajo, esto, lo que está abajo, que es lo que entendemos como el sistema límbico. ¿Listo? El sistema límbico es bastante famoso, ¿listo? Bastante famoso. Se compone de la corteza límbica, que ustedes ven ahí, la corteza límbica, incluso la ven acá, es la circunvolución. Esto también se llama circunvolución angular. Todo esto que está acá como en beige o en crema es la circunvolución angular. Empieza ahí el sistema límbico y se complementa con las siguientes estructuras o los siguientes componentes. El primer componente, bueno, el primero no, pues puede ser en cualquier orden, pero entonces uno de los más famosos es el hipocampo. El hipocampo está en esta zona ventral. Listo, en esta zona ventral. Recuerden que se llama así porque parece un caballo de mar. Luego tenemos la amígdala, que está acá en esta zona anterior ventral. Listo. Al lado del hipocampo, la amígdala significa almendra. Entonces, como una almendrita pequeña, es muy pequeña. Y tenemos esta zona de acá, que es como un arco, que se llama fornix. Fornix significa exactamente arco. ¿Listo? Significa arco. Básicamente es un grupo de axones que hace que se conecte el hipocampo con otras partes del cuerpo. Esas partes del cuerpo también se conectan con los cuerpos mamilares. Se llama así porque parecen como senos, como mamas. Entonces, digamos, adquiere ese nombre por eso que les acabo de mencionar. Entonces, sistema límbico, básicamente hablamos de corteza límbica, hipocampo, amígdala, fornix, listo. Y bueno, y cuerpos mamilares que estarían allí. ¿Para qué serviría en general el sistema límbico? Según la mayoría de autores, para los temas de emoción y motivación. Entonces tendríamos nosotros esta parte, digamos, complementaria a la corteza cerebral, todo haciendo parte del telencéfalo. Y lo último del telencéfalo son los ganglios basales. Los ganglios basales son núcleos que están por debajo de la corteza. ¿Listo? Por debajo de la corteza. Cuando uno dice por debajo de la corteza, también lo puede nombrar subcortical. ¿Listo? Ese sería un nombre, subcortical. Y esos ganglios basales, básicamente, están en todo el centro, como ustedes ven allí, y hablamos de
o las principales estructuras son el núcleo caudado. ¿Listo? El núcleo caudado. Recuerden que caudal es porque es de la cola, ¿cierto? Entonces el núcleo con una cola. Es como por eso que se llama así, como si fuera como una especie de renacuajo, ¿cierto? Como más o menos como esa figura. Núcleo caudado. El putamen significa caparazón y que usted la ven ahí, y el globo pálido. ¿Listo? El globo pálido. Son, digamos, las principales estructuras cuando hablamos de los ganglios basales. Están en la parte anterior de los ventrículos laterales y son neuronas pues, que son muy similares. ¿Para qué sirven los ganglios basales o qué función se le conoce? Básicamente el control del movimiento. ¿Listo? El control del movimiento. Por ejemplo, allí se habla mucho de la enfermedad de Parkinson. Cuando hay alteraciones, entonces se observa pues que estas zonas están mal y que pues, la persona no logra mantener una postura erguida, mucho temblor, todas esas cosas, ¿cierto? Todas esas cosas pues como bien importantes para poder tener, como les decía, pues como ese control del movimiento. Y pues obviamente todo empieza a ser complementario y todo empieza a ser pues como bastante importante pues en la configuración. Y ese es el telencéfalo. Como ustedes ven, es lo que se desarrolla que es más grande y es complementario. Entonces, ganglios basales, sistema límbico y corteza cerebral hacen parte del telencéfalo y como ven, entonces están relacionados es con los ventrículos laterales. Digamos, lo que alimenta estas zonas son los ventrículos laterales. ¿Listo? Como en principio, pues. ¿Alguna duda? Profe, sí, qué pena, ¿me puedes repetir, por favor, qué son los ganglios basales? Los ganglios basales son uniones de células. Recuerden que un ganglio, en general ganglio, son eso, uniones de células. ¿Listo? Entonces, se llaman ganglios basales. Se llaman ganglios basales es porque están a la base del cerebro. ¿Listo? Están en la parte de la base. Pero no tiene pues como mayor problema. ¿Cierto? Esa es la definición. Como son conjuntos de células similares, entonces se ha visto que tienen digamos, esas funciones. ¿Listo? Pero siempre que ustedes escuchen la palabra ganglio, ganglio es porque son uniones, ¿cierto? Acumulación de cuerpos de neuronas, acumulación de células. Eso es un ganglio. ¿Listo? Entonces, te queda claro, ¿cierto? Sí, gracias, profe. Listo. Y obviamente, pues como se parecen, pero tienen función diferente, se ha nombrado así, núcleo caudado, putamen y globo pálido. Listo, entonces mírenlos acá. Acá tendríamos estas tres estructuras principales, pero ya ven que son muchas cosas adicionales. Dentro del prosencéfalo, recuerden que hablamos también del diencéfalo. El diencéfalo, como ustedes entonces notan, o se pueden como dar cuenta, está en el centro, justo abajo, listo, justo abajo de lo que es sistema límbico, y tenemos el tálamo y el hipotálamo. Entonces, el tálamo es una estructura que es como, bueno, acá ustedes ven el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Recuerden que lo anterior, pues también hablamos de derecho y izquierdo, siempre hablamos de dos. Y es más o menos del tamaño de un huevo pequeño, de gallina, un huevo de gallina más, pues como pequeño, más o menos. Tiene 12 núcleos, ¿cierto? Tiene 12 núcleos. Esos 12 núcleos son muy importantes. Bueno, hay una masa intermedia entre los dos lóbulos del tálamo, ¿cierto? Están allí pues como, pues a la derecha y a la izquierda, vamos a encontrar eso. Es una cámara interna, ¿listo? Esa, pues como está en la línea media, entonces se habla pues como a la derecha y a la izquierda, pero pues se puede decir que pueden ser dos lóbulos, ¿cierto? Y en la mitad sería una masa intermedia, pero pues digamos tiene esa función. Eh, digamos lo importante del tálamo
o lo más importante del tálamo, es que tiene unas fibras que proyectan, ¿cierto? Es decir, son conjuntos de axones de las neuronas, recuerden, y que hacen conexión con otra región. Entonces son fibras que proyectan información. El tálamo se divide en núcleos. Esos núcleos, pues se mencionan pues 12 núcleos. Sin embargo, pues de pronto ustedes pueden encontrar otras clasificaciones, pero a la vez ustedes van a ver que esos núcleos tienen los nombres de lo que les mencionaba ahorita. Entonces, si hablamos de núcleos, por ejemplo, acá vemos el núcleo ventral anterior. Entonces, ventral anterior, ventral hacia el vientre, anterior hacia adelante, ¿cierto? Hacia el rostro. Núcleo ventral lateral caudal, que ya ustedes van viendo como a qué se refiere. Núcleo ventral posterolateral. Entonces, todos estos nombres ya ustedes dicen, ah, bueno, no lo grabamos. Sí, se los pueden grabar, pues memorizar. Pero ya van a ver que realmente estos nombres, ¿cierto? Estos nombres son los mismos nombres que ya habíamos visto ahorita. ¿Listo? Es eso. Es eso. Y por eso es importante pues como tener todo eso como mucho más claro, pues por lo que les he dicho pues todo el tiempo, porque son demasiados lugares, son demasiadas zonas y es bueno tenerlo en cuenta. Los que sí son diferentes son estos que son posteriores, por ejemplo el núcleo pulvinar, ya es un nombre pues como más atípico, núcleo geniculado. Geniculado es porque tiene una forma como de rodilla, como doblado. Y allí vemos medial y lateral, pero ya ustedes ven. El más rarito es el núcleo geniculado lateral, es como una pequeña salidita, pero pues de una vez en el tálamo se recibe información como de todas partes. De hecho, en el tálamo ustedes van a ver eh, una gran cantidad de, de asuntos, ¿cierto? Por ejemplo, el núcleo geniculado lateral recibe información visual. El núcleo geniculado medial, información del oído interno. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar un montón de núcleos en el tálamo. Y el tálamo en general, también lo que se ha descubierto, es que sirve como una especie de relevo, como que allí se lleva toda la información y empieza a relevar. Es como el centro, como piensen como una terminal como importante, como un aeropuerto, una terminal de transportes, es una cosa así impresionante, gigante. Entonces en el tálamo llega y sale todo. Entonces el tálamo es como ese punto central, importantísimo además en el sistema nervioso central, porque pues recibe y manda y hace muchas otras cosas. Hacen como relevos. El hipotálamo está justo abajo del tálamo. ¿Listo? Justo abajo del tálamo. El hipotálamo está a la base del encéfalo, ¿listo? A la base del encéfalo, debajo del tálamo, ¿listo? Debajo del tálamo, y es muy pequeño, ¿cierto? El hipotálamo es muy pequeñito. ¿Qué pasa con el hipotálamo? Y es que está relacionado con el control del sistema nervioso neurovegetativo o también autónomo y el sistema endocrino. Entonces el hipotálamo es como que conecta con el resto del cuerpo, ¿cierto? Conecta con el resto del cuerpo y básicamente está relacionado con las características de supervivencia. Básicamente se manejan, sería como el tema de, bueno, en inglés se manejan las 4 Fs. Lo que pasa es que hay una que es una grosería, pero en inglés es fighting, que es lucha, feeding, que es comer, ¿cierto? Ingesta, fleeing, que es huir, ¿cierto? De volarse, y fucking, que es el término, digamos, grosero, pero que sería aparearse, ¿cierto? Aparearse. Por eso, pues, como las 4 Fs en inglés. Básicamente, el hipotálamo se vincula es con eso. Obviamente, está a ambos lados de la región del ventral del tercer ventrículo. Tiene muchos núcleos, muchas fibras y tiene, pues, pues, digamos, está unida a la hipófisis. La hipófisis es todo lo que controla el tema hormonal, ¿cierto? Todo el tema del sistema endocrino.
pero que luego vamos a mirar, digamos, un poco más en detalle. Delante del hipotálamo está el quiasma óptico, que recibe la información del nervio óptico. ¿Y por qué es importante? Entonces, pues aparte de lo que les digo, es porque lo que hace es que canaliza toda la información hormonal, vincula, ¿cierto? Da toda esa, digamos, todo ese control. Incluso, como está tan conectado a la hipófisis, entonces interviene, por ejemplo, en la conducta reproductiva, pues como ustedes, como les dije ahorita, pues si estamos hablando del tema de aparearse, entonces mucho tiene que ver con la secreción o la producción, pues, de hormonas en las gónadas, y eso pues obviamente maneja, ¿cierto? Maneja pues como todas esas zonas muy importantes. Incluso pues hay otras hormonas, la prolactina, bueno, es más común en mujeres, por ejemplo, la prolactina, recuerden que se encarga de, de la síntesis de la leche materna. Entonces hay un montón de cosas que se vuelven pues obviamente fundamentales para la conducta humana, ¿cierto? Pues para la alimentación, bueno, para todo en últimas. Entonces, por ello, pues la parte del hipotálamo, si bien se conecta con lo otro, todos estos núcleos se vuelven muy importantes. Ahora, los nombres de los núcleos son los que ya ustedes van mirando: dorsomedial, ¿cierto? Dorsal, medial, área hipotalámica posterior, pues posterior, ventromedial, y acá algunas zonas, ¿cierto? Los cuerpos mamilares, el quiasma óptico por acá, el nervio óptico que llega, el núcleo supraquiasmático. Supra significa arriba del quiasma, y quiasmático pues del quiasma, entonces arriba del quiasma. Entonces es muy, como muy obvio, ¿cierto? Es muy obvio el nombre. Supraquiasmático, pues arriba del quiasma óptico. Paraventricular, porque se encuentra pues al lado, ¿cierto? Paralelo al ventrículo. Y esto sería pues el hipotálamo. ¿Listo? Entonces ya tenemos el prosencéfalo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ya teniendo el prosencéfalo, pues con el telencéfalo y el diencéfalo pasamos al mesencéfalo. El mesencéfalo no se divide, ¿cierto? No se divide, y hablamos de dos estructuras, dos componentes: el tectum y el tegmentum. ¿Listo? El tectum y el tegmentum. Bueno, una cosita ahí que se me pasaba. El hipotálamo, recuerden que se encarga de producir hormonas, ¿cierto? Hormonas como la oxitocina, bueno, y otros, la vasopresina y demás. Pero pues por eso también muy importante, muy chiquitico, pero muy importante. Ahora sí, el mesencéfalo. Mesencéfalo quiere decir encéfalo medio. Mese o... Entonces, cuando ustedes escuchen mese, es porque es en la mitad, ¿cierto? Es medio. Y básicamente está alrededor del acueducto cerebral. Recuerden el tubito entre el tercer y el cuarto ventrículo. ¿Listo? Entre el tercer y el cuarto ventrículo, miren acá, acueducto cerebral. Entonces lo está rodeando. Eso está rodeando esta estructura, el acueducto cerebral. Es decir, está en toda la mitad. El tectum significa techo. Entonces ustedes lo ven ahí más arriba. Y tiene dos estructuras principales. Se llaman tubérculos cuadrigéminos, y hay dos: superior e inferior. Tubérculo es porque parecen como abultamientos, ¿cierto? Como papas. Pues, de hecho, pues la papa es un tubérculo. Entonces, se maneja así. Cuadrigémino es porque son cuatro. ¿Listo? Son cuatro. Cuando ustedes ven trigémino es porque son tres. Acá es cuadrigémino. Y superior, pues porque está arriba, y inferior porque está abajo. Entonces, ustedes ven allí dos, ¿cierto? Dos abultamientos, ¿cierto? Pero son como núcleos pequeñitos de abultamientos. ¿Listo? Son núcleos de abultamientos. Ahora, todo esto está pues en el tronco del encéfalo, y incluye pues como todas estas cosas. El tubérculo cuadrigémino superior, bueno,
bueno, los dos, pero tienen que ver pues como en general con la visión y la audición. En particular el superior hace parte del sistema visual y el inferior con el sistema auditivo. Eso tiene mucho que ver es con los reflejos, ¿cierto? Con el reflejo visual, con las respuestas pues como al movimiento, pero pues en general es la visión y la audición. Recuerden, el inferior el auditivo y el superior el visual. Para eso pues está como regulado el mesencéfalo. El tegmentum, perdón, el tectum. Y el tegmentum, ustedes ven acá, está pues obviamente pues como por acá abajo, en estas láminas, hasta acá en el centro, y porque tectum es techo, tegmentum es cubierta. Entonces, está bajo el techo o bajo el tectum y tiene que ver con la formación reticular, que es esto que ustedes ven en azul, la sustancia gris, periacuedectal, alrededor del acueducto. Peri es alrededor, ¿listo? Peri es eso, alrededor de. Entonces, alrededor del acueducto, bueno, la formación reticular, antes de pasar ahí, pues recuerden que retículo significa red. Cuando ustedes dicen algo es reticular, es porque es una red, es en forma de red. Entonces, ahí lo que se encuentra es eso. Básicamente recibe información sensorial y la lleva al tálamo, a la corteza, a la médula espinal. Es como una zona, pues, como de relevo, por así decirlo. Y tiene mucho que ver con el nivel de activación y el nivel del sueño, como reflejos vitales, el tono muscular, bueno. La sustancia gris, entonces, periacuedectal, es decir, alrededor del acueducto cerebral, básicamente lo que se encarga es de movimientos típicos de la especie, como luchar o aparearse también. Por eso, pues como en toda esa zona, como esa zona tan básica para la vida humana, para la vida. Y finalmente el núcleo rojo, que ustedes ven ahí en los colores rojo, y la sustancia negra en negro, son parte del sistema motor también, ¿cierto? Del sistema de movimiento. También eso se sabe porque cuando una persona tiene Parkinson, estas zonas están alteradas, ¿listo? Están dañadas pues, o son de otros tamaños. Entonces se encargan pues, en general de eso. Tanto la sustancia negra, también la encuentran ustedes como sustancia nigra, también se encuentra así de esa manera. Listo. Ese es el mesencéfalo, con el tectum y el tegmentum. Listo. Y está alrededor del acueducto cerebral. El rombencéfalo está alrededor, o se ve alimentado, ¿cierto?, del cuarto ventrículo. Y ahí tenemos el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, el metencéfalo es básicamente el cerebelo y la protuberancia. La protuberancia también se le llama el puente o pons. Tienen esos nombres. Si ustedes ven allí el cerebelo, bueno, cerebelo significa cerebro pequeño, cerebrito. Si giran la cabeza hacia su derecha, ustedes ven que parece como un árbol. Eso es sustancia blanca, eso es materia blanca, y básicamente se le llama el árbol de la vida, ¿cierto? En el cerebelo estaría el árbol de la vida, lo llaman así, y el cerebelo tiene sus propios lóbulos, tiene como su... Es decir, hay mucho desarrollo, incluso hay grupos de investigación que se están enfocando solamente en el cerebelo, es porque es muy importante para el movimiento. El cerebelo, como el movimiento, por ejemplo, mantenerse de pie, caminar, correr, por ejemplo, movimientos coordinados. En los textos hablan mucho, por ejemplo, de movimientos tan complejos como los movimientos del deporte. Por ejemplo, lo que hace Messi, ¿cierto? Patear un tiro libre o James, ¿cierto? De una manera tan precisa que siempre como que lo logran hacer de una manera muy bien. O sea, que no es el balonazo así duro y listo, sino que es muy complejo. O un regate, o un pianista tocando, pues, o un artista, pues un músico, ¿cierto? Tocar guitarra, todo eso.
parece que tiene que ver es con el cerebelo, no con el resto del encéfalo, que sería el cerebro, sino con el cerebelo. Y el cerebelo también recibe información visual, auditiva, somatosensorial, de todo tipo. Entonces parece ser que integra la información y modifica la motricidad, ¿cierto? Todo el componente motor lo modifica o lo modula por la información que recibe visual, auditiva, somatosensorial. Entonces el cerebelo es como esa coordinación completa entre el movimiento y todo eso otro que se está recibiendo. Difícilmente se pueda vivir sin cerebelo, aunque pues hay casos de todo, hay casos donde se ve que una persona no tiene cerebelo. De hecho, eso fue famoso hace unos años. Entonces la gente dice, ¿cómo la persona está viviendo si no tiene cerebelo? ¿Cómo es capaz de hacerlo? Cuando hay una alteración en el cerebelo, ¿cierto? Una lesión o cualquier cosa, los movimientos son como mal coordinados, son exagerados, son bruscos. Y también podría ser que la persona no se logra mantener de pie. Entonces eso también puede ocurrir. ¿Listo? Y del cerebelo, adicional al cerebelo, tenemos la protuberancia. La protuberancia es esto de acá. Esto es esto de acá. También se llama pons y también lo llaman puente. ¿Listo? También lo llaman puente. Es un abultamiento, obviamente. Es en la zona, abajo de la zona ventral, justo pues como en esa zona ahí ventral del cerebelo. Ustedes ven que el cerebelo como que cambia ahí un poquitico la forma, cambia pues un poquitico, y parece ser que la protuberancia pues tiene mucho que ver es con el control de sueño también, como igual pues tiene, como está relacionado con la formación reticular, con una parte de la formación reticular que veíamos ahorita. Entonces también parece ser que tiene que ver con el nivel de activación, ¿cierto? Cuando estamos dormidos, cuando nos estamos despertando, parece que tiene que ver con eso. Entonces la protuberancia tiene esa característica y pues obviamente genera esas conexiones entre cerebelo y el resto. ¿Listo? El mielencéfalo, entonces, ya tiene el bulbo raquídeo, o también pues, la médula oblonga o médula oblongada, también se maneja de esa manera, o bulbo, también se le nombra, y obviamente es la parte más caudal de todo el tronco cerebral y se conecta con la médula espinal. Eso se conecta ahí. Obviamente es muy importante para funciones vitales, y funciones vitales me refiero ya a la regulación de todo el aparato cardiovascular, de la respiración y el tono muscular. ¿Listo? El tono muscular. Entonces, por eso es tan importante todo esto. Del sistema nervioso central, de la parte del encéfalo. Ahí se acaba el encéfalo. ¿Listo? Ahí se acaba el encéfalo. Pero el sistema nervioso central también tiene la médula espinal. La médula espinal, ya ustedes ven que se conecta y sigue, ¿cierto? Y sigue, sobresale todo esto. Entonces, pues obviamente tiene que ver con lo que les acabo de mencionar. ¿Listo? Ven que se me perdió la diapositiva ya. Tiene que ver con lo que les acabo de mencionar, porque se conecta en esta parte de acá con la médula espinal. Y lo que, digamos, se divide esta médula espinal es que es una estructura larga, muy larga, es cónica. Esto es cónica. El grosor de esto es como el dedo meñique. Listo. Y la función de la médula espinal es distribuir fibras motoras a los órganos pues, del cuerpo, a los músculos, a las glándulas, y recoge la información sensorial, ¿cierto? Somatosensorial, que se va a enviar al encéfalo. ¿Listo? La médula espinal, pues obviamente es independiente del encéfalo, y también se manejan algunos asuntos reflejos, ¿cierto? Como algunos de los reflejos. No todo pues está completamente canalizado. La médula espinal se protege por la columna vertebral, ¿listo? Por las vértebras.
¿Qué es eso? Pues simplemente huesos, ¿cierto? Son huesos. Como les decía ahorita, pues está allí. Y tiene 24 vértebras individuales y unas fusionadas. ¿Listo? Las vértebras individuales, se habla de vértebras en el cuello, en el pecho, o en la zona del pecho y en la zona de la espalda baja. Las del cuello se llaman cervicales. Eso se llaman cervicales. Las del pecho o el tórax se llaman torácicas. Y las otras se llaman lumbares. ¿Listo? Las vértebras entonces son cervicales, torácicas y lumbares. Y tendríamos entonces, bueno, y las otras vértebras son unas vértebras que están fundidas y se llaman pues como la parte, la porción sacra y del coxis de la columna, que es la zona de la región pélvica. ¿Listo? Ya esa parte pélvica. Y que el coxis, pues ya sería como la parte o el último, la evidencia final de que pues alguna vez tuvimos cola, ¿cierto? Sería como esa parte, pues como que ya perdimos, pues nuestras especies antecesoras, pues tuvieron cola. Esto es en términos entonces más generales. Lo que ocurre con todo esto es que de toda esta zona acá, pues de la médula, vamos a encontrar sustancia blanca, sustancia gris, vamos a encontrar las meninges y luego vamos a ver pues cómo se van a generar los nervios. ¿Listo? Que vamos a llamar nervios raquídeos o nervios espinales. Pero esto es algo que sobresale, ¿cierto? Son proyecciones, ¿cierto? Son partes de las células, ¿cierto? De los axones que se van a unir haciendo unos nervios. Pero la parte central, ¿cierto? La parte central va a ser la médula espinal que se va a proteger por esas vértebras. Obviamente ustedes saben que es una zona que aunque tiene cierta flexibilidad, no se logra doblar, pues como que haya una articulación, ¿cierto? Como en las manos o en los pies, que uno las dobla completamente. Uno puede intentar ser flexible, de hecho hay personas que entrenan mucho eso, pero es fácil que se genere una lesión en la médula. Y si se genera una lesión en la médula, pues puede haber mucho problema, tanto motor como sensitivo. Entonces sí es bastante peligroso. ¿Alguna pregunta del sistema nervioso central? Bueno, yo siempre pongo este video que me gusta mucho. Les voy a poner por acá. Profe, la terminología que hoy utilizamos, alguna de ellas la podemos encontrar en el libro que nos recomendaste, ¿cierto? Sí, En el de sí, todo Redolar. eso. En el de Carson y el de Redolar, exacto. Ah, listo. Ambos libros los encuentran en el canal general, en la parte de archivos. ¿Listo? Sí, sino que el primero, el de Redolar, está bien distorsionadito, pero Sí. igual alcanza uno a leerlo. Pues si es del caso de comprar un libro a leerlo así, pues uno trata también cuando no tiene pues, la capacidad de adquisición, pues le trata de buscar la manera. Acá entre nos, igual queda grabado, pero acá entre nos, si alguien consigue una versión más nítida, por favor no las comparte. ¿Listo? Yo la he buscado, pero no está. La otra de Carson está muy nítida, está muy bien. Y de hecho, pues no pesa tanto el archivo. ¿Listo? Bueno, le voy a poner este video, esto dura un Perdón. minuto. Sí. Estas diapositivas también nos quedan en los recursos de la clase. Las que nos estás Queda el compartiendo. video. Yo dejo el video. Ah, ok. Listo, el video está siendo grabado. Bueno, veamos este minuto acá y continuamos con el periférico, ¿listo? Que no es tan largo como el central. Listo. El cerebro. Y ahora las partes del cerebro. Con ustedes, cerebro. Sí.
corteza, lóbulo frontal, Cerebrostein, hipocampo y neurona, hemisferio derecho, puente, lóbulo occipital, Cerebrostein, cisura de Silvio, epífisis, hemisferio izquierdo, cerebelo izquierdo, cerebelo derecho, sinapsis, hipotálamo, intenta recordar. Axón, dendritas, materia gris, Cerebrostein, vías de tegmentum central, lóbulo temporal, materia blanca, polo frontal, Cerebrostein, cisura central, médula espinal y parietal, cavidad craneana y las meninges, bulbo raquídeo y cuerpo calloso son el sistema nervioso. Eso tiene que dejarlos felices. Sí. Bueno, yo se los puse porque igual pues yo era muy fanático de Pinky Cerebro. Sé que lo volvieron a poner, pero pues esto es bastante viejo. Creo que esto tiene como más de 20 años ese video. Pero pues es un resumen en 1 minuto y medio de todos estos asuntos. ¿Listo? Como les decía, pues del sistema nervioso periférico es lo que sale, ¿cierto? Es lo que sale del central y está por todo el cuerpo. ¿Listo? Está por todo el cuerpo. Entonces tenemos los nervios y los ganglios periféricos. Recuerden que ganglio es una unión de diferentes células, pues de células, y los nervios entonces se van a clasificar o vamos a ver dos tipos de nervios. Las principales divisiones que se tienen son del periférico, son el sistema nervioso somático y el autónomo o neurovegetativo. Del somático, entonces vamos a ver esta diferenciación entre los nervios raquídeos y los nervios craneales. Los nervios raquídeos o nervios espinales, entonces los vamos a considerar, ¿cierto? Los vamos a mirar en función digamos como que en general, ¿cierto? En general, cada uno de las vértebras, en cada uno de los lugares, vamos a encontrar que son pares, ¿cierto? Porque vamos a encontrar tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces vamos a ver siempre pues como todos estos nervios y van a salir pues hacia todos los lados. Lo que ocurre acá, esta es como una ampliación, ¿listo? Es una ampliación y acá vemos el hueso, ¿cierto? El hueso. Acá vamos a ver esto es grasa, esto es tejido adiposo, o la vértebra, pues, ¿cierto? La vértebra es lo que está como poroso. Esto es grasa o tejido adiposo. Esto se utiliza sobre todo pues como para amortiguar. Y vemos acá las meninges, de nuevo, ¿cierto? La dura madre, la membrana aracnoides, la pía madre, mucho más pequeño, igual está protegido como medio fusionado, no tan evidente como en la cabeza, pero que igual pues tiene la misma función, es proteger la médula. ¿Listo? La protege completamente. Y tenemos entonces, aparte de todo ello, dos tipos de vías, ¿cierto? Dos tipos de vías, que son unas vías aferentes y otras eferentes. Aferentes que va hacia entra, ¿cierto? Es decir, de lo externo hacia lo interno. Entonces, sobre todo se va a referir a la información sensitiva, ¿cierto? Sensorial, táctil en particular. Pero vamos a encontrar, pues que allí vamos a encontrar pues, más sentido, ¿cierto? No solamente lo táctil, sino el dolor, ¿cierto? Los nociceptores están, pues se conectan a toda esta zona, entonces eso es lo que nos indica que nos está doliendo algo y demás. Y eso va al cerebro, ¿cierto? Va al encéfalo, pues sobre todo a la parte pues, del cerebro, no tanto al cerebelo. Pero
obviamente se articula y va, ¿cierto? Sube, sube, sube el encéfalo. Y también tenemos unas vías eferentes, es decir, que salen de la médula por medio de esto que está acá, que es la motoneurona, una motoneurona que se encarga es de llevar esa información desde el encéfalo hacia los músculos para que nos movamos, ¿cierto? Para que los músculos hagan algo. Entonces, siempre vamos a tener eso ahí. Acá ustedes ven, dice ganglio de la raíz dorsal. Bueno, y estas vías, perdón, estas vías que están acá, entonces vamos a tener raíces dorsales y raíces ventrales. Dorsal hacia la espalda, ventral hacia el vientre. Listo, tengan en cuenta siempre eso. Dorsal y ventral. Y vamos a tener entonces los axones se van a empezar a unir y en esa unión vamos a hablar de los nervios espinales o nervios raquídeos. Listo, en esa unión. Y obviamente van a ir pues como a todo el resto del cuerpo. Listo. Y obviamente pues tienen como las mismas funciones, hay variaciones y obviamente pues hay personas que se encargan de analizar, pues hay grupos de investigación que se encargan de analizar cada pedacito. Los nervios craneales ya son, digamos que en general están, ¿a dónde van? Es al todo el componente de la cabeza. Es decir, los nervios espinales a la médula, los nervios craneales van al cráneo, y es porque, pues, o a la zona de la cabeza, y es porque están vinculados a toda esta zona del bulbo raquídeo, ¿listo? El bulbo raquídeo, al puente, y van a llegar, pues la información pues se canaliza en esta zona. Entonces vemos que casi todos están relacionados con aspectos de la cabeza, exceptuando uno que se llama vago, el nervio vago, que es el nervio, pues son 12 pares craneales, 12 nervios, 12 pares de nervios craneales, y el nervio vago se llama así, y ténganlo ahí como aparte, porque es el que no está en la cabeza. Es decir, va al encéfalo, pero las vías aferentes y eferentes están vinculadas es con los órganos internos, es decir, el hígado, los pulmones, el intestino, todo va a estar ahí relacionado. Entonces, es vago, es porque vaga, ¿cierto? Ese asunto de como que anda por otros lados donde no, ¿cierto? Que no está como en el centro. Entonces, el nervio vago es eso. Y los demás, entonces vamos a ver que hay unos que son aferentes y otros que son eferentes. Entonces, esos nervios craneales, el primero es el olfatorio, súper claro a qué se refiere además, ¿cierto? El nervio óptico a la visión, entonces son los dos primeros, y vamos a ver los siguientes tres son completamente eferentes, es decir, se van a encargar de los movimientos oculares, ¿listo? De los movimientos de los ojos. Los ojos son muy complejos, los ojos tienen mucha información, tienen muchas cosas diferentes, y esos nervios, perdón, y esos ojos, recuerden que los ojos los movemos para enfocar, para los lados, para arriba, es decir, hay muchas cosas relacionadas con los ojos, y es por eso que se hace importante tener tres músculos diferentes para poder mover los ojos. Entonces ahí hablamos del nervio oculomotor, troclear y abducens, todos vinculados con el movimiento de los ojos. ¿Listo? El cuarto, bueno, es 3, 4 y 6. El quinto es aferente y eferente, y tiene que ver a nivel sensitivo, aferente, entonces la información va a llegar táctil, pero de la cara, de tres lugares de la cara diferentes. Por eso se llama trigémino, ¿cierto? El tri, recuerden lo que les decía ahorita con cuadrigémino, acá es que llega de tres lugares diferentes. Entonces ese es un solo nervio, el nervio trigémino. Y a nivel eferente, pues va a mover los músculos relacionados con la mandíbula. Y pues obviamente muy relacionado con el habla. Pero el habla es mucho más compleja pues que eso. También tenemos entonces el nervio facial. El nervio facial está vinculado con el movimiento de los músculos en la cara y con la recepción del gusto. La recepción del gusto también la vamos a tener con otro nervio, el 9, glosofaringio. Pero antes de ese entonces tenemos el nervio auditivo,
que obviamente tiene que ver con la audición, pero no se queda en la audición, sino que también el tema del equilibrio, que eso pues también se llama el sistema vestibular. Pero tiene que ver con la misma zona, ¿listo? Hay dos sentidos muy importantes, la audición y el equilibrio. El glosofaringeo, como les decía, también recibe información del gusto, pero el nombre que lo da es por el tema de la faringe. Entonces, lo que hace es que logra o está relacionado con el músculo de la faringe y de la laringe, es decir, para tragar y todo lo demás, lo que involucra pues la alimentación. El nervio vago ya se los mencionaba, recibe información de los órganos internos y hace que se muevan también. El nervio espinal accesorio tiene que ver con los músculos del cuello. Es que usted dirá, pero ¿y eso para qué? No, porque es que eso nos permite mover la cabeza realmente, pero no recibe información. Y el músculo, perdón, el nervio número 12, el hipogloso, es que permite mover la lengua, ¿cierto? Hay un nervio solamente para mover la lengua. Y esos son los 12 pares de nervios craneales. Esto en general es lo que llamamos sistema nervioso central y el periférico. Sin embargo, ya para la próxima clase nos vamos a centrar, para entrar con todo el componente psicofisiológico, nos vamos a centrar con este sistema nervioso neurovegetativo o autónomo, también se le llama autónomo, y vamos a mirar pues qué es lo que hacen estas ramas simpáticas y parasimpáticas a la luz pues de la psicofisiología y por qué eso es importante en la configuración del sistema nervioso. Entonces, hasta acá la clase de hoy. Les recomiendo mucho que repasen. Ahí está el texto, el de Carson. La exposición de hoy la retomo de Carson. ¿Listo? Pero ustedes la pueden encontrar muy parecido en cualquier otro texto. De todas maneras, no sé, ¿qué dudas, inquietudes o algún comentario? Voy a parar la grabación de una vez.